Bueno, bendiciones. Esta es la Kaal Sayid Kalá, que significa el olivo de la novia, y yo soy la morada Carolina Rodríguez y gracias a la tecnología nos encontramos en Israel, desde Jerusalén. Y bueno, sin más preámbulos, hoy nos vamos a encontrar para estudiar la parashá semanal. Vamos a trasladarnos hasta ese lugar desde donde estaremos estudiando esta parashá. Comenzamos el libro de Levíticos, que nos habla sobre los sacrificios, nos habla sobre las regulaciones que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Y es realmente el libro donde encontramos todo lo que son las normas y comportamientos que el pueblo de Israel debía tener para agradar al Eterno, y qué es lo que le agrada y le desagrada al Eterno, y cómo hacemos diferencia entre lo puro y lo impuro. Entonces, para eso nos trasladamos a este lugar que es el área del Azará en el Beit Hamikdash, donde se ofrecían los sacrificios diarios, la ofrenda diaria, la ofrenda tamid, en el tabernáculo, en el templo. Entonces vamos a estar estudiando un poquito acerca de estos sacrificios que comenzaron en el tabernáculo, que el Eterno le dio como plano a Moshe construir y como orden, eh, y que más adelante seguirían en el templo de Salomón y en el segundo templo. Entonces, por eso tú ves ahí ese corderito, porque se hacían sacrificios diarios en el templo, era un holocausto, era una ofrenda, un corbanot. Y vamos a estar estudiando acerca de eso, de las ofrendas, del corbanot, del holocausto, toda esa información que tú puedes encontrar allí, toda esa información nos va a ayudar a entender la forma correcta de acercarnos al Eterno. Y sin más preámbulos, pues nos vamos a trasladar hasta nuestra parashá. Aquí ya estamos, ya nos encontramos acá. Eh, en nuestra parashá vamos a estar estudiando las escrituras. Como siempre, antes del estudio de las escrituras, hacemos una oración en reverencia a la Torá, la bendición antes de la lectura de la Torá. Así es que acompáñame a hacerla en hebreo y en español. Aquí ya está, me voy a ubicar por aquí para no estorbarte para la oración. Ok. Barued Adonai Ameburak, bendigan a Adonai el que es bendito. Baru Adonai Ameburak Leolam Baed, bendito es Adonai el que es bendito por siempre. Baru Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Asher Bahar Banu Mikol Amin Benatan Lanuet Torato. Baru Ata Adonai Noten HaTorah, bendito eres tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu Eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Y nuestro salmo, como siempre, Yiyule Ratzon y Refi Begeyon Libilefaneja Adonai Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refi Begeyon Libilefaneja Adonai Suri Begoali. Yiyule Ratzon y Refi Begeyon Liblefaneja Adonai Suri Begoali. Que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables a ti, Eterno, mi roca y mi redentor. Bueno, y nos vamos a trasladar a las porciones que vamos a estar estudiando. Estamos entrando en el libro de Vayikra, en el libro de Levítico, y vamos a estar estudiando todas esas regulaciones dadas precisamente para el servicio en el Beit Hamikdash, en el templo, en el tabernáculo. Las porciones de las escrituras que vamos a estar leyendo. Vamos a estar estudiando el libro de Levítico, y de Levítico, que en hebreo es Vayikra. Del libro de Levítico empezamos con el capítulo 1, versículo 1, y vamos hasta el día 7, el día de nuestro Shabbat del día de hoy, al capítulo 6, versículo 7. De la Haftará de los libros proféticos vamos a estar leyendo Isaías 43, 21 a 44, 23, y del Brit Hadashah, del pacto renovado o escritos del primer siglo, el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 13, y el libro de Hebreos capítulo 10, versículo del 1 al 14.
Y el libro de Levítico toma el nombre de esa primera expresión que encontramos dentro del libro de Levítico en el capítulo 1, versículo 1, que es Vayikra, que es Iyamo, se traduce como Iyamo. Y vamos a estar estudiando qué secreto nos revela este nombre del libro de Levíticos y cómo a través de él podemos entender la manera como el Creador anhela que su pueblo se acerque a él. Entonces, sin más preámbulos, nos vamos a comenzar. El libro de Levíticos es un libro que nos permite entender cómo nos acercamos, la manera de acercarnos al Eterno. Y nos habla de una expiación, nos habla de aquella forma en que el pueblo de Israel expiaba los pecados cometidos dentro de las tribus de Israel. Vamos a estar mirando qué temas encontramos por capítulos y secciones dentro de este libro de Levíticos. En los capítulos del 1 al 7 nos habla de las ofrendas, nos habla de los sacrificios, nos habla de los corbanots, que hoy vamos a estar estudiando un poquito acerca de eso, de los corbanots. Y vamos a estar mirando qué realmente encontramos respecto a esos korbanot y cómo esos korbanot nos permiten acercarnos al Eterno, nos permiten estar en cercanía con el Eterno, nos permiten encontrar la manera de acercarnos a Hashem y poder entender todos estos secretos que realmente nos ofrecen los capítulos del 1 al 7 del libro de Levíticos. Capítulo del 8 al 10 tenemos la institución y consagración del sacerdocio e inauguración del culto a Adonai. Capítulos del 11 al 15 nos habla de los conceptos de limpio e inmundo en la vida diaria. El capítulo 16 nos habla del día de la expiación, del día de Yom Kippur, es decir, de la fiesta de Yom Kippur, del día del perdón. Luego en los capítulos del 17 al 20 nos habla de lo santo y de lo profano en la vida diaria. De los capítulos del 21 al 22 nos habla de las legislaciones para el sacerdocio. De los capítulos del 23 al 27 nos habla de los festivales, de los tiempos sagrados, de las citas divinas y de la comunión con el Eterno. Y entonces vemos cómo este libro de Vayikra nos describe la manera de acercarnos al Eterno en santidad, la manera de buscarle de una manera que sea agradable al Eterno, nuestra búsqueda hacia Él. Entonces vamos a estar aprendiendo muchísimo durante este libro de Levítico. Vamos a estar mirando una serie de regulaciones importantes que tenemos en este libro de Levítico y que nos hace sentido realmente para poderlas aplicar a nuestra vida diaria y que realmente tenemos muchas maneras encontradas aquí, muchos secretos que nos revelan estos capítulos que nos permiten realmente conocer esa forma de acercarnos en santidad a nuestro Rey. Bueno, entonces dice Levíticos 1:1, llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, llamó. Entonces esa expresión llamó que tú ves aquí arriba, esa expresión llamó es realmente Vayikra. Vayikra, de ahí toma el nombre el libro de Levíticos, Vayikra, llamó. Y vamos a estar mirando realmente qué nos quiere decir el libro de Levítico con eso de Vayikra, de llamó. Entonces, si nosotros lo leemos en el hebreo, nos vamos a encontrar que en el hebreo tenemos la expresión Vayikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elad, Meoel Moed Lemor. ¿Y qué es lo que traduce esa expresión? Llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Y la palabra llamó, que tú encuentras allí encerradita dentro de un circulito y que la encuentras aquí arriba en el hebreo, esa palabra llamó es Vayikra, esa es esta expresión, Vayikra.
Y vamos a estar mirando qué significa esa expresión Vayikra, qué letras lo componen y qué secreto podemos deducir también de esa expresión Vayikra y con qué la relacionamos, porque todas las palabras en el hebreo realmente se relacionan la una con la otra. La palabra Vayikra está compuesta de 5 letras, son 5 letras. ¿Cuáles son? La Ba, la Aleph, la Yud, la Kof y la Resh. Y tú las encuentras aquí arriba en el hebreo. 2 de estas letras, la Kof y la Resh juntas, forman la palabra Kar, que en el hebreo es frío. Frío, de la manera como un cuerpo está frío cuando está muerto. Y sabemos que cuando la persona muere, la temperatura del cuerpo desciende y comienza a presentar ese frío. ¿Por qué el cuerpo de una persona se torna frío cuando muere? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Acaso es porque la temperatura del ambiente es fría? Y si una persona de pronto muere en el Ecuador, ¿su cuerpo se torna tibio? No, aún así el cuerpo se torna frío, sigue frío. Entonces, el Zohar nos explica, ¿sí?, al explicar el frío de Kof y Resh, de esta expresión, y por qué un cadáver es frío, se refiere al frío como la energía del oponente. Entonces, como que el alma se ha ido, se ha desprendido, y es por ello que el cuerpo está frío. ¿Qué inferimos cuando decimos que alguien es frío con otra persona? Si tú estás como muy frío conmigo, ¿cierto? Significa que olvidamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos habló Yeshua, que olvidamos tratar a los demás con dignidad humana y que la expresión del alma ha desaparecido. Entonces uno utiliza esa expresión, tú estás frío conmigo, como que estás carente de afecto, estás carente de esa expresión del alma, de ese trato amoroso, de ese trato cálido. Entonces estamos vivos, pero el alma no está. Estamos vivos, pero vivimos como si no tuviésemos alma. Y el capítulo de Vayikra nos ayuda a entender de qué se trata la Torá. Se trata acerca de la batalla contra el campo de fuego del oponente, contra el caos, contra la oscuridad. Aprendamos de Vayikra que podemos eliminar ese caos, pero debemos hacer un sacrificio. Siempre debemos sacrificar nuestra conciencia del oponente, es decir, el Yetzer Hará, nuestra propia inclinación al mal que nos hace errar en el camino, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio anhelo hacia lo malo. ¿Para quién es el sacrificio? ¿Tú qué piensas? ¿Para quién? Muy bien, para el Eterno, ¿cierto? Y es quien es para nosotros. ¿Es para nosotros? ¿Qué tenemos que sacrificar hoy? ¿Seres humanos? No, es el ser humano lo que debe ser sacrificado. Son esas 2 letras, la Kof y la Resh, que están ocultas en la palabra Vayikra. Es esa parte fría, es esa parte desprovista del amor, de la Javá que tanto nos hablaba Yeshua, que es vital cuando tú estudias las escrituras. Si tú no practicas justicia y bondad, si tú no extiendes el amor y la misericordia a todo el que te rodea, ¿de qué te sirve tanto estudio? ¿De qué te sirve tanto conocimiento? Si la justicia y bondad no están dentro de todos los actos que tú practicas, si actúas de manera fría y calculadora, si no mantienes esa calidad, esa calidez que te da el amor. Entonces, recuerda, el oponente está dentro de nosotros. Nuestro peor enemigo es nuestro Yetzer Hará. Mira lo que decía Pablo. Pobre de mí, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de esta carne que, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo? Ese Yetzer Hará, esa inclinación al mal que está dentro de nosotros. Y vivimos bajo sus directrices hasta que no sigamos las reglas de la luz. ¿Y cuál es la luz? La Torá, que es lámpara. Entonces, tratar a nuestro prójimo con dignidad humana, pero a veces nos rehusamos a doblegar nuestro ego y nos mantenemos en el campo de juego del oponente. Ahí él está ganando la partida y ahí es donde tú tienes que tener entendimiento de la aplicación de las escrituras.
Y que de esta kufi, esta resh, no te debes dejar ganar de la parte fría, de la parte desprovista de calidad humana, de amor. Entonces nos aferramos a nuestro ego por cosas tontas. Somos reactivos y perdemos el control. La única manera en la que podemos estar fuera del control del oponente es actuando como el Eterno. Y para actuar como el Eterno debemos compartir, debemos darnos a los demás, debemos ofrecer a los demás. Y como nos decía Yeshua, mejor es dar que recibir, ¿cierto? Cuando nos compartimos, no compartimos como el Eterno, estamos actuando como el oponente, de manera fría, de manera calculadora, de manera egoísta, donde nuestro ego gobierna nuestra vida y donde realmente no agradamos al Eterno. Entonces, estamos actuando como el oponente, estamos estancados en su campo de juego y no salimos de esa lucha. Pero cuando empezamos a compartir, empezamos a doblegar nuestro ego, empezamos a acercarnos a la luz, entonces empezamos a ver cómo el Eterno mismo empieza a obrar en nuestra vida, en nuestro carácter. Seguimos esas directrices de la luz y nos acercan a Adonai. Importante, muy importante poder aplicar este sod, este secreto de las escrituras. Y volvemos al pasaje, dice, llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Aquí lo tienes, el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de reunión que tienes aquí fue donde llamó el Eterno a Moshe. El Eterno llama a Moisés desde su santo trono. Es un llamado indicándole a Moshe que es un tiempo de acercarse a su presencia y recibir instrucciones. Y muchas veces el Eterno nos llama a su presencia porque necesita darnos instrucciones específicas. Hay una relación vital y una gran diferencia entre escuchar las instrucciones de parte del Eterno y leer las instrucciones que Moisés dejó escrito de parte del Eterno. Hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre escucharlas y entre leerlas. Porque cuando escuchamos estamos atentos. Cuando escuchamos estamos atentos porque necesitamos seguir esas instrucciones. Pero cuando leemos, muchas veces leemos cualquier cosa y se nos pasa desapercibido. Tenemos que shema, escuchar. Puedes leer la Torá y poner por obra las instrucciones. Es lo que el Eterno espera de nosotros. Que cuando nosotros leamos la Torá no pasemos por encima, sino que realmente escuchemos su voz que nos está hablando a través de ellas. Él espera que nosotros le obedezcamos y cuando le obedecemos es amarle y mostrarle nuestra lealtad al Padre. Cuando nosotros le mostramos la lealtad a nuestro Padre, le obedecemos sus regulaciones, sus normas, le obedecemos sus instrucciones, las que nos dio para preservar nuestra vida, las que nos dejó porque nos ama y le interesa bendecirnos cada día. Entonces vemos que ¿desde dónde llamó el Eterno a Moshe? Desde aquí, desde este lugar, desde el tabernáculo de reunión, desde el lugar de su trono. Aquí tenemos otra imagen del interior del tabernáculo. Ahí tú puedes ver cómo estaba organizado. Ya hemos venido estudiando y desde lo profundo de allí, del lugar santísimo, desde el trono donde se encontraba el arca del pacto, fue llamado Moshe desde ese lugar. Por gracia del Eterno y el sacrificio de Yeshua, ahora somos salvos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ese somos salvos? Es igual, somos salvos, quiere decir que pertenecemos legalmente, somos adoptados, injertados al campamento de Israel. Empezamos a formar parte de esas 12 tribus. Legalmente adoptados, legalmente injertados en el olivo verde. Pertenecemos a la familia del pueblo de Israel. Entonces, eso significa que como soy legalmente adoptado, comienzo a obedecer las reglas de mi Padre Celestial, de mi Abba Kadosh.
Porque Él tiene unas reglas, como todo buen padre. Entonces, Vayikra, esa expresión Vayikra, esa expresión y lo llamó, esa expresión y lo llamó, quiere decir que desde adentro del tabernáculo llamó a Moisés. Y vamos a ver qué más encontramos dentro de esa expresión Vayikra. Ahora, en la entrada del libro de Levítico, el Eterno llama a Moshe a acercarse. Acércate a mí, Moisés, porque voy a hablarte, porque voy a darte unas instrucciones. Ahora, Adonai llamó a Moshe y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Él dijo: habla con los hijos de Israel y dile a ellos: cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda, y la palabra ofrenda en el hebreo es korban, a el Eterno, pueden traer su ofrenda animal del rebaño de la manada. Entonces, vemos aquí que nos aparece por primera vez esta palabra ofrenda, que en el hebreo realmente es korban, y que podemos entender cómo el korban realmente era la ofrenda que debía ser traída para acercarse el pueblo a Hashem. Entonces, aquí tenemos esta expresión: hablan los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Hashem, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Esa es la versión LBLA revisada. La palabra hebrea que ha sido traducida como ofrenda aquí es korban. ¿Y qué significa korban? Significa sacrificio, inmolación y ofrenda. Oblación. Viene de la raíz de la palabra karab. Cuando tú encuentras una palabra en hebreo, las 3 primeras letras son la raíz de la palabra. Esas 3 primeras letras es la palabra karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. De esto podemos aprender que el propósito de los sacrificios es podernos acercar a Hashem y presentarse delante de Él. No hay manera de poderse acercar a Hashem sin sacrificios. El sacrificio es necesario para poder acercarse a Él y estar en su presencia, como está escrito en Éxodo 23:15b, 34:20b y Deuteronomio 16:16b. ¿Y qué nos hablan esos versículos? Todos terminan con esta expresión: no se presentarán delante de Adonai con las manos vacías. No se presentarán delante del Eterno con las manos vacías. Siempre había que llevar un sacrificio, una ofrenda, un korban. ¿Y de qué nos habla esto? De que si no hubiese habido sacrificio, el sacrificio de nuestro amado Mashiach, no podríamos presentarnos delante de Adonai con las manos vacías. No podríamos acercarnos al Eterno como hoy nos podemos acercar al Eterno. Tremendo, ¿no? Y el Eterno sabía esto. Por eso el Cordero de Elohim, que fue inmolado por amor a nosotros, fue la ofrenda propicia para podernos acercar a Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Qué tremendo saber y ver ese sacrificio perfecto del Mashiach que nos acerca a nuestro Rey, que nos acercó, que nos llevó a que no nos presentáramos a Adonai con las manos vacías, sino venimos envueltos en las alas del Mesías siempre que nos acercamos al Eterno. Ahora, según la etimología de la palabra sacrificio, la palabra korban significa hacer sagradas las cosas. Hacer sagradas las cosas. Parte de la dificultad para entender el profundo significado asociado a este rito surge de la incomprensión del término sacrificio, porque lo entendemos mal, que habitualmente se relaciona con la idea de un renunciamiento o un acto de abnegación. El sacrificio es visto como una resignación en donde el oferente entrega algo valioso para mostrar su lealtad y devoción a la divinidad.
Entonces, vemos que cuando miramos esa etimología del término, nos hace sentido y nos da una idea un poco más clara de ese sacrificio. Ahora, en hebreo, el término corbán posee la misma raíz que la palabra cercano, kará, ya lo dijimos. Y es una palabra que se emplea en forma exclusiva para la relación del hombre con el Eterno. Cuando una persona traía un corbán, es señal de que deseaba acercarse a su Elohim, a su Dios. Eso significaba el corbán en el contexto hebreo de las escrituras. Ahora, aquí tenemos la palabra corbán, tú la puedes ver, formada por la Kuf, la Resh, la Bet, la Nun Sofit, la Nun final, que significa sacrificio, significa ofrenda, ¿sí? Y aquí tenemos la palabra Karab, que viene de las 3 primeras letras de la raíz Kuf, Resh y Bet, Karab, acercarse. Eso significaba entonces el corbán, ¿cierto? El corbán que hacía, acercaba al pueblo de Israel al Eterno. Por eso, todo dentro del tabernáculo giraba alrededor de los sacrificios y las ofrendas. Porque era la manera de acercarse cara al Eterno. Por eso, nosotros nos podemos acercar hoy al Rey. Porque todo gira alrededor del sacrificio perfecto de nuestro amado Mashiach. Baruch Hashem por eso. Ahora, en Levítico 7:37 encontramos 6 diferentes sacrificios, ofrendas, korbanot, que aparecen en los 7 primeros capítulos del libro. Les dice Levítico 7:37, esta es la Torá de la ofrenda de ascensión, de la oblación, de la ofrenda de pecado y de la ofrenda de culpa, de las ofrendas de consagración y del sacrificio y de las ofrendas de paz. Y vamos a mirar un poquito de manera pormenorizada esas ofrendas que nos nombran ahí. Entonces aquí las tenemos. Entonces, ahí está, Levítico 7:37. Encontramos la ofrenda olá, holocausto, 1 del 1 al 17. La ofrenda olá era la ofrenda que se quema. Encontramos la ofrenda minjá, la ofrenda de comida. Levíticos 2 del 1 al 16, la ofrenda de la comida. La ofrenda sebash o shelamín, que es la ofrenda de la paz, que es la ofrenda del bienestar. Levíticos 3 del 1 al 17. La ofrenda hatat, que es la ofrenda por el pecado, es decir, es la ofrenda para purificación del pecado. Levíticos 4 del 1 al 35 y el 5 del 1 al 13. La ofrenda miluín, que es la ofrenda de consagración, es decir, la ofrenda de las plenitudes, que nos habla Éxodo 29 del 1 al 37, Levítico 6, 19 al 23. Y la ofrenda Ashán, que es la ofrenda de la culpa, que es la ofrenda de la reparación. Entonces, la encontramos en Levítico 5 del 14 al 26. Ahí tú puedes ir a los versículos, leerlos, ampliarlos. Este es un breve resumen de las ofrendas. Pero mira que siempre había una ofrenda de por medio cuando se trataba de que el pueblo de Israel se acercara al Elohim. De cualquier manera, siempre había una ofrenda. Por eso tuvo que existir una ofrenda perfecta para poder acercarnos al Rey. Ahora, tanto el primer templo como el segundo templo fueron destruidos. Ya eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, en el 586 antes de la era común, el primer templo destruido por los babilonios fue el 9 de Ab. El templo sagrado construido por el rey Salomón fue incendiado y destruido por el jefe del ejército de Nabucodonosor. Aproximadamente 100.000 judíos fueron asesinados durante esta invasión de Judá, el reino del sur. La mayoría de los sobrevivientes restantes fueron llevados cautivos a Babilonia durante exactamente 70 años, como lo profetizó el profeta Jeremías. Ese fue el templo de Salomón. Ahora,
El año 70 después de la era común, el segundo templo fue destruido por los romanos. Entonces, el segundo templo, construido bajo el liderazgo de Nehemías, fue destruido por las legiones romanas bajo Tito el 9 de Ab también. Interesante esa fecha que coincide, ¿no? El 70 después de la era común, el arco de Tito, ubicado en Roma y construido para conmemorar la victoria de Tito, representa una procesión de la victoria romana. Aquí tú lo puedes ver, es este arco, con soldados llevando el botín del templo. Entonces podemos nosotros ver cómo el botín del templo realmente es llevado, y por eso en el arco del Tito podemos ver esta imagen que tú tienes aquí. Ahora, sin templo, las oraciones son nuestro corbanot aceptable. Una vez el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, terminó con las ofrendas, y entonces los sabios declararon que la oración era un sustituto aceptable para esa ofrenda, que era ese sustituto aceptable. Ya el templo destruido, ahora, ¿cuál era la manera correcta de acercarnos a Hashem? Las oraciones. Las oraciones. Tremendo. Ahora, el profeta Oseas, mucho tiempo atrás había dicho, miremos de dónde los sabios sacan eso. Oseas 14:3 nos dice: rendiremos en vez de toros la ofrenda de nuestros labios. Tú lo puedes leer ahí. La ofrenda de nuestros labios es el corbanot aceptable por el Eterno hoy en día. Nos acercamos y hay un sacrificio de por medio. Acuérdate, el sacrificio de nuestro Mashiach nos acerca, nos hace propicios para podernos acercar. Y nuestras oraciones son el corbanot, porque no nos vamos a presentar con las manos vacías. Tenemos las oraciones delante de nuestro Rey. Vamos a Él a presentar nuestras oraciones diariamente. Ahora, de aquí es de donde los sabios de Israel entendieron que esto significa que nuestras oraciones iban a ser aceptadas. Entonces, delante del Eterno, como si fueran ofrecidos animales en el altar. Ese es el Tratado Yom 86b. Pero de ahí es de donde lo sacan. Por eso es que ellos dicen que nuestras oraciones ahora serían aceptables para el Eterno. Porque realmente es a través de las oraciones que tú ahora puedes acercarte a tu Rey. Entonces, Primera de Pedro 2:5, que nos dice, vamos a mirar: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Hashem por medio de Yeshua el Mesías. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Nosotros ofrecemos las oraciones. Nosotros ofrecemos nuestros ayunos, que van acompañados de oración también. Y son aceptables al Eterno por medio de ese sacrificio, porque la Torah no puede invalidarse. Está vigente ayer, hoy y siempre, como el Eterno. Entonces, ahora nos acercamos con sacrificios espirituales y vamos a mirar qué más nos dice las Escrituras. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre al Eterno por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Esos sacrificios de labios que confiesan su nombre es el corbán perfecto para acercarse al Eterno. Es lo que nos acerca al Eterno, ese corbán, ese diálogo, esa relación íntima con tu Rey, te acerca al Rey. Ahora, Filipenses 4:18, que nos dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable al Eterno. Entonces,
el olor fragante para el Eterno, el corbán fragante, son nuestras oraciones. Por eso es que tu relación con el Eterno es tan importante, que tú debes tener esa relación diaria con tu Creador. Por eso hay 3 oraciones diarias: la oración de la mañana, el Shaharit, la oración de la tarde, Minhat, y la oración de la noche, Arbit. Porque siempre tenemos que estar conectados con el Creador, acercándonos a Él, aproximándonos a Él. Ahora, vemos que se Vayikra y llamó, ¿cierto? Y llamó desde el tabernáculo de reunión, y ese tabernáculo estaba en el centro de todas las tribus de Israel. En el centro estaba el tabernáculo. Ahora, esa palabra, kará, entonces saben que en hebreo la raíz de kará, de donde derivan las palabras, ¿cierto? Le, akreb, sacrificar, y korban, sacrificio, korbanot, korban, es la misma raíz que forma la palabra leit karet, leit karet. ¿Y qué es leit karet? Acercarse, estar junto a, permanecer cerca de. Entonces, para permanecer cerca, para acercarse, para estar junto a, ahora tenemos las oraciones. Entonces, para leit karet, le Elohim, acercarse al Elohim, al Dios, tiene que lea, creer, ir a través del corbán, del sacrificio, ir a través de la oración, ir a través de la oración. Nos envolvemos en las alas de nuestro Mashiach, el perfecto sacrificio, y nos acercamos al Eterno. Baruch Hashem por ello. Baruch Hashem porque nos podemos acercar al Eterno de una manera correcta, de una manera propicia, de una manera agradable a Él. Entonces, el mismo proceso, la misma raíz, ahí la podemos entender, y solo cuando aprendemos a sacrificar viene la verdadera cercanía, la verdadera intimidad con el Eterno. Entonces podemos deducir que realmente ese corbán, ese sacrificio hoy en día, es el morir y matar nuestra carne, morir a nuestro ego, morir a nuestro Yetzer Hara. ¿Y cómo morimos? Orando todos los días en la presencia del Eterno, todos los días sacrificando, todos los días sacrificando nuestro Yetzer Hara, sacrificando nuestro propio ego, en una verdadera relación de cercanía, en una verdadera intimidad con el Eterno que me lleve a tener sujeta mi carne, a morir a ella, sacrificarla todos los días en el altar. Dios nos detiene un tiempo para estudiar Levíticos, porque nos quiere más cerca de Él mismo. Él nos detiene en Levíticos, te quiere cerca, nos quiere cerca de Él, quiere que le conozcamos en intimidad con el Rey. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entrar a este libro y saber, anhelas que me acerque, quieres que estudie la manera como me puedo acercar, y que lo pongamos por obra, que desarrolles esa intimidad que te va a llevar a ofrecer tu propia carne en sacrificio delante del altar, que te va a llevar a morir a tu Yetzer Hara, que te va a llevar a tener una verdadera cercanía con el Rey. ¡Wow! Entonces, leemos el Salmo 51. Miremos lo que hemos estado estudiando. Miremoslo a la luz del Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí está el salmista David
arrepintiéndose por ese pecado cometido con Bathsheba, con Betsabé. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es allí en ese lugar de intimidad, en ese corbán, en ese acercarse, en el leit cajé, que tú vas a comprender la sabiduría del Eterno. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el hisopo fue la planta utilizada para colocar la sangre en los dinteles de las puertas cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Fue la ofrenda que purificó, que limpió, que preservó de la muerte los primogénitos de Israel. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Hashem, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Eterno, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Era el acercamiento, era el corbán de David, del rey David, el que fue agradable al Eterno. La oración, movida desde lo profundo de su alma, por haber fallado a su Padre Celestial, lo que realmente permitió que Hashem aceptara su sacrificio. Nosotros debemos entrar delante de la presencia del Eterno todos los días en Corbán, acercándonos a Él, con un corazón sincero, transparente, sin ocultar nada, sin omitir ninguna de mis fallas, porque el Eterno no llamó gente perfecta, sino imperfecta, que nos va a ir perfeccionando en el camino, Baruch Hashem, por eso. Si fuéramos perfectos ya estaríamos allá en el cielo, pero no, porque somos imperfectos, necesitamos todos los días ir delante de la presencia del Rey, como lo fue David, a ofrecer en sacrificio vivo su propio corazón, su propia carne, fruto de labios que confiesan su nombre. Envuelta en las alas del Mashiach, te presentas delante del trono del Rey y clamas, y clamas, y clamas y ofreces ese corbán. No vas a ir con las manos vacías, vais con un corazón contrito y humillado. Vas con un corazón sincero y transparente. Y el Eterno aceptará tu corbán como lo aceptó con David. Ahora, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios del Eterno son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Hashem. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Realmente aquí David entendía el significado de la palabra corbán. Y por eso él moduló esa oración de esa manera. Porque corbán era sinónimo de acercarme. Karab, acercarme al Eterno. Eso es lo que él quiere. Un corazón contrito, un espíritu quebrantado, humillado delante de tu Rey, reconociendo que eres imperfecto, reconociendo que tienes fallas, reconociendo que tienes limitaciones, pero que queremos agradarle, pero que queremos caminar en rectitud, pero que queremos perfeccionar nuestro camino. Eso es lo que Él realmente busca en ti y en mí, que nos perfeccionemos para Él. Y entonces ahí los muros de Jerusalén serán edificados con la oración del justo que puede mucho, del que guarda Torah, del que agrada al Eterno.
ahí sí será sacrificio agradable, corbán de olor grato para Hashem. Ahora, segunda de Samuel 22 dice, y Samuel dijo, se complace a Adonai tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Adonai. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Adonai, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, nosotros vemos en esta porción de Samuel, ¿no?, que él lo que busca es que le obedezcamos. Nuestra obediencia es el mejor sacrificio. Nuestra obediencia es el mejor sacrificio. Prestar atención a sus instrucciones, ponerlas por obra, acercarnos todos los días con ese corazón contrito y humillado, en obediencia a sus mandamientos. No somos perfectos, no lo somos. Erramos en el camino todo el tiempo. Pero Baruch Hashem, porque Él no busca ni nos llamó perfectos, nos llamó siendo imperfectos. Él nos va a ir perfeccionando, Él va perfeccionando su obra a medida que tú prestas atención, a medida que tú obedeces, a medida que tú te acercas. Corbán, Carab. Entonces, ahí el Eterno extiende su misericordia. Pero si tú te rebelas, si tú te obstinas, si tú te mantienes lejos del Eterno, difícilmente. Porque Él mira de lejos al altivo, nos dicen las Escrituras. Ahora, tenemos aquí una imagen de la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo. Y podemos ver que las proporciones siempre se han mantenido y siempre se han guardado, sea el tabernáculo de reunión en el desierto, o el tabernáculo de Salomón, o el segundo templo. Las proporciones siempre se han mantenido, siempre se han mantenido a lo largo del tiempo. Entonces podemos ver cómo estaban ubicadas las tribus alrededor del tabernáculo. Podemos ver dónde estaba la tribu de Leví, frente justamente ahí al tabernáculo, y podemos encontrar dónde estaba ubicado. Podemos mirar, hoy vamos a mirar dónde estaba ubicado el muro, que hoy en día es el muro de los lamentos allí en Jerusalén. El muro de los lamentos, el Kotel, que llaman el Kotel en Israel. Entonces, si miramos las mismas proporciones que dijimos que siempre se han mantenido, el Kotel está ubicado aquí, en la parte de atrás del tabernáculo. Aquí estaba la tribu de Leví y alrededor las otras tribus, que ya hemos estudiado esa distribución en otras parashás. Ahí está ubicado el muro de los lamentos, el Kotel. Exactamente ahí vamos a mirarlo. Este muro que tú ves aquí en la imagen está ubicado aquí atrás. Entonces, aquí mirando esta imagen, este muro de la parte de atrás es el mismo muro de la parte de atrás del Beit HaMikdash, que ya no está construido, pero que lo que se mantiene es el muro en la parte de atrás. Entonces, el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, que representaba el trono, sobre esta la presencia del Todopoderoso, ahí donde descendía, ahí justamente atrás es donde nosotros podemos encontrar el muro de los lamentos o el Kotel. Esa es la ubicación específica del Kotel, del muro de los lamentos. Podemos verlo ahí en la imagen, tú lo puedes ver. Aquí en este círculo estaba ese lugar santísimo, y aquí atrás en las flechitas está este muro, que es el muro del Kotel. Es el muro del Kotel, tú lo puedes ver acá. Entonces, dentro de este círculo y aquí atrás está ese muro que está aquí señalado con flechas. Entonces, este muro que tú ves aquí, este muro del Kotel, es ese muro atrás del lugar santísimo que se encuentra en la parte de atrás hoy en día.
Esa es la ubicación del Muro de los Lamentos o del Cótel. Y ahí abajo hay una serie de túneles. Y dentro de esos túneles, que realmente son bastante oscuros, es donde tú encuentras, por ejemplo, un área donde las mujeres entran, las mujeres que se van a casar entran y ofrecen sus oraciones delante de Hashem. Entonces, en el desierto, lo tenemos a la imagen izquierda. Ya en Jerusalén, la capital de la tierra prometida, lo tenés aquí en la imagen derecha, donde estaba ubicado entonces el cótel. Vamos a mirarlo. El Muro de los Lamentos está ubicado aquí, en la parte de atrás del lugar santísimo, ya en Jerusalén, la capital de la tierra prometida. Entonces es el Muro del Oeste. La pared más cercana al lugar santísimo es esta. Y allí encontramos dentro de esa serie de túneles que hay ahí, que te mostré la imagen, encuentras esta placa. ¿Y qué es lo que dice esta placa? Usted está en el punto más cercano al lugar del Santo de los Santos, en el monte del templo. Según la tradición, este es el lugar donde fue creado el mundo, el lugar donde se llevó a cabo la presentación de Isaac como sacrificio y donde se ordenó a Abraham: no dejes tu mano sobre el hombre, el lugar donde se guardaron las tabletas del pacto escritas, las tablas del pacto escritas por Hashem en el monte Sinaí, el lugar donde se reúnen las oraciones y donde ascendía al cielo el sumo sacerdote y entraría en el Santo de los Santos solo una vez al año, en el Kadosh Kanoshin, en el lugar santísimo, en el Sacrum Sanctorum, en Yom Kippur, para pedir por toda la nación judía. Judíos de todos los rincones del mundo llegaron a este lugar durante los 2000 años de exilio para compartir con la divina presencia, para orar por su regreso a Sion y para que Jerusalén renueve sus días de antaño. Al estar aquí en el sitio sagrado, sus oraciones se unen a la cadena eterna de fe y oración, edificando los muros de Jerusalén con oración. Por eso ahora tú entiendes por qué van y oran exactamente en ese lugar, porque ese lugar es el lugar más cercano al lugar santísimo, el Muro del Oeste, o el Muro de los Lamentos, o el Cótel, la pared más cercana al lugar santísimo. Ahora tú entiendes por qué la santidad de ese lugar, por qué, porque este espacio que tú ves aquí era un espacio sagrado. Todo lo que había dentro de él era un espacio sagrado. Y vamos a mirar hoy en día qué es lo que hay. Entonces tú ves aquí la imagen del Bet HaMikdash, del templo, y vamos a mirar hoy en día qué es lo que hay ahí. En vez del lugar santísimo está la mezquita. Sí, señor, está la mezquita. Los musulmanes han levantado. Por eso es que realmente, para que la construcción de ese tercer templo se dé, esta mezquita tendría que desaparecer de ese lugar, porque este era un espacio sagrado y no puede cohabitar el Eterno con otro Dios. No, Él es el único, como lo demostró allá en Misrayim, el único Dios verdadero, el Eterno. Entonces realmente podemos entender que hoy en día no puede haber un templo y una mezquita al mismo tiempo, no pueden ocupar el mismo lugar, no pueden, porque esta era un lugar sagrado que tenía una santidad y debía reunir unas condiciones de santidad, y cada uno de sus lugares se elevaba a un nivel de santidad mayor. Entonces ahora podemos entender que realmente no pueden coexistir otro Dios con nuestro Elohim. No. Esto tendría que desaparecer realmente para que pudiera ser posible la construcción de ese tercer templo. Aquí tenemos otra imagen de la mezquita y los escalones que hay para subir allí son los mismos escalones que encontramos en el Bet HaMikdash. Ya más adelante lo estudiaremos cuando estudiemos acerca del templo y sus secretos. Entonces ahí podemos encontrar que en ese lugar exactamente es donde está la mezquita, y dentro de esa mezquita se encuentra una piedra
que es la roca fundamental sobre la que se construyó el Bet HaMikdash inicialmente, y que hoy en día hay allí la mezquita. Entonces aquí puedes ver otra imagen, y en esta imagen ves el muro de los lamentos, en donde se encuentra, ¿cierto?, el muro oeste, y ves la mezquita, donde se encuentra. Entonces, ahora tú entiendes por qué en este lugar se ora. El judío ora todos los días, porque es el lugar más cercano, el lugar santísimo, en ubicación. Entonces, tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, donde estaban los panes de la proposición, donde estaba el incenciario, el ketoret, donde estaba la menorá, y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, con el propiciatorio y los arcángeles encima. Ahora, los 3 llamados del Eterno le hizo a Moshe. Le hizo 3 llamados. El Eterno le hizo 3 llamados a Moisés. El Eterno llama a Moisés a sacar al pueblo de Egipto inicialmente. Y esa es la primera vez que el Eterno llama a Moshe desde la zarza ardiente. Y aquí, este llamado es para redención y para liberación de los hebreos. Para liberación de los hebreos, es para redención. Ahora, el Eterno llama a Moisés para darle las primeras instrucciones, el mandamiento de construir el tabernáculo y los primeros mandamientos. Ese es el segundo llamado. Y en este segundo llamado le da la identidad hebrea. Los identifica como una nación. Nace Israel como una nación. Y luego llamó el Eterno a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, el tercer llamado de Moshe. Entonces, desde el tabernáculo de reunión, y desde qué lugar llamó esta vez el Eterno a Moshe. Yahweh le dio a Moisés las leyes de las ofrendas, las instrucciones que iban a enseñarle al hombre cómo relacionarse con su prójimo y con su rey. Entonces, poniendo esto en perspectiva, mirándolo desde qué perspectiva, desde la perspectiva hebrea, la voz sale desde adentro del tabernáculo. ¿Desde qué lugar realmente salió la voz? Desde un lugar específico, en específico del tabernáculo. ¿Y cuál fue ese lugar? Vamos a mirar Éxodo 22. Y de allí me declaré a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde qué lugar le está diciendo? Desde el propiciatorio entre los 2 querubines, entre la presencia angelical. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Y aquí vemos la imagen del arca, y tú la puedes ver, la imagen del arca. De entre los 2 querubines, dentro de este lugar, específicamente desde este lugar, fue que llamó el Eterno a Moshe por tercera vez. Y de allí, de este lugar específico, ahí tú lo ves señalado, lo llamó. ¿Por qué de ese lugar específico? Vamos a mirar. Dice el Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José y que estás entre los querubines y resplandeces. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Eterno, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Dónde se encontró la presencia del bendito sea? De entre los querubines. En medio de los querubines salía la voz de Hashem. Entonces el arca del pacto, si lo miramos bien, era 2 cosas en uno. Vamos a mirarlas. Esa arca era un altar donde en Yom Kippur el sacerdote rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Entonces el sumo sacerdote, purificando el día Yom Kippur, el día de expiación,
Te me ubico por acá para no estorbarte en el texto. Purificando en el día de expiación. Entonces, en Yom Kippur, aquí el arca del pacto era la función como un altar donde se ofrecía el sacrificio, el corbán. Ahora, el sumo sacerdote, purificando el día de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Pues aquí el arca del pacto, como tú puedes ver ahí nuevamente en la imagen, se identificaba como ese lugar de expiación, donde el sacerdote se introducía, rociaba la sangre y volvía y salía. Ahora, Éxodo nos habla, nos dice lo siguiente. Voy a ubicar por acá, listo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio y su altura de codo y medio. Su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, dos anillos a un lado de ella y otros 2 anillos al otro lado. Aquí tienes una imagen de ese propiciatorio, del arca y del propiciatorio realmente, y cómo fue fundida y cómo fue colocado los anillos. Voy a hacer un ladito para que la puedas ver. Aquí lo tienes, están colocando los anillos. Entonces, tú puedes ver que las instrucciones que el Eterno le dio a Moshe siguieron al pie de la letra, porque desde ese lugar era que el Eterno iba a llamar a Moshe. Ahora, dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán con los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Esa fue la instrucción específica que el Eterno le dio a Moshe. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines, y pondrán el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Entonces realmente Hashem le habla a Moshe y le da unas instrucciones específicas de cómo debía construir esa tapa que iba encima del arca, que es llamado el propiciatorio. ¿Y por qué fue tan específico Hashem con esas instrucciones acerca del propiciatorio? Entonces, Éxodo 25, en los ojos del antiguo Medio Oriente, son las instrucciones para construir un trono. Ese Éxodo 25, realmente al mirar el contexto, el Eterno le está dando las instrucciones para construir el trono donde Él iba a posar su presencia. Entonces, el arca era un altar y también era un trono. Como trono vemos que era también el lugar del depósito de las tablas de la ley. Dentro del arca, tú puedes ver ahí en la imagen, dentro del arca estaban las tablas, los mandamientos. Dentro de Hashem están los mandamientos. Por eso cuando tú obedeces, te estás acercando y le estás agradando al rey. Ahora, el arca era un altar y un trono. Como trono vemos que era también el lugar del depósito de las tablas, y también al lado estaba depositado el resto del libro del pacto. Entonces podemos ver que los mandamientos iban dentro y al lado el resto del libro del pacto. Ahora, vamos a mirar este concepto de trono o asiento y de estrado.
Porque esto que nosotros vemos aquí era un trono o un asiento en el antiguo Medio Oriente, más exactamente de la cultura egipcia, que era una cultura muy cercana al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en Egipto. Entonces, el Eterno le da estas instrucciones. Inmediatamente Moshe hace sentido, está hablando de un trono, él quiere un trono. Para Moisés fue algo muy familiar. El trono era el asiento y tenía un estrado donde depositaba sus pies. Así funcionaba el trono allí en el antiguo Medio Oriente, exactamente en la cultura del antiguo Medio Oriente en Egipto. Este es un trono egipcio, ahí tú lo puedes apreciar. Entonces vemos cómo el trono funciona y vemos en la parte de abajo el estrado para los pies. Aquí tú ves varios ejemplos de lo que es trono. Entonces ves el trono, ves las imágenes, ves el estrado de los pies en la parte de abajo. Aquí igualmente en estos grabados tú ves el trono, es este mismo grabado aquí ampliado. Puedes también apreciarlo, mírala aquí está esta imagen también de un trono egipcio. Salmo 132:7 nos habla de este trono. Entraremos en su tabernáculo. Nos dice, entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Entonces, este era un trono donde literalmente la presencia del bendito Seo se posaba. Él se sentaba en su trono de misericordia, en este propiciatorio, en medio de los dos querubines. Allí estaba su presencia, ante el estrado de los pies. Ahí es donde nosotros donde nos ubica este salmo. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Ya entendemos por qué es el estrado, porque era un trono. Levántate, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, y tú y el arca de tu poder. Ese lugar de reposo, ese lugar de poder, que dicho sea de paso, era el lugar donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año, nada más, el día de Yom Kippur. Era un espacio sagradísimo, por eso es lugar santísimo. Y ese lugar santísimo no tenía acceso sino solamente el sumo sacerdote, y una vez al año. Y entraba con una cuerda amarrado por si moría en la presencia de Hashem y lo tenían que sacar. Solo una vez. Entonces no es un espacio donde todo el mundo podía entrar y donde todo el mundo podría llegar. No. Los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo. De ahí para allá, solamente una vez. Y el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces era un espacio sagradísimo. No se tenía acceso exclusivo de que llegaremos al lugar santísimo. No. Eso no es cierto. No es verdad. Ese lugar santísimo era exclusivamente para el sumo sacerdote. Era el único que podía llegar. De resto, de ahí para allá, el nivel de santidad era menor. Hasta ahí entraban los sacerdotes. Entonces, el lugar de su trono, ese espacio sagrado en la tierra que representa el mismo trono del Eterno, míralo ahí en la imagen. Ese lugar de su trono, desde allá llamó a Moshe. Desde allá llamó a Moshe para decirle: esta es la manera correcta en que mi pueblo se va a acercar a mí. La manera correcta en que me va a buscar, la manera correcta en que se va a acercar al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, el lugar de su trono. Ahora nos dice Ezequiel: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria de Hashem, de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas,
y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y que me postré sobre mi rostro. La gloria de Yahweh entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al interior, al atrio interior, y aquí que la gloria de Yahweh llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: hijo de hombre, mira lo que le dijo a Ezequiel: este es el lugar de mi trono, este es el lugar de mi trono. Baruch Hashem, este es el lugar de mi trono. Entonces ese era el lugar del trono de misericordia del Eterno, del trono de poder del Eterno, ¿cierto? Entonces, el lugar donde posaré la planta de mis pies. ¡Wow! El trono donde se sentaba y por estrado de sus pies. Ahora entendemos el concepto, lo podemos entender ahora que vemos esta descripción que hace Ezequiel, que realmente es una visión del tercer templo, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuernos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, ese trono de misericordia que tú puedes ver ahí es el trono que realmente es el lugar donde se encontraba el propiciatorio entre los dos querubines. Allí es el trono de él. Entonces, el Eterno nos llama desde su trono, desde la habitación más guardada, llamado el lugar santísimo. Desde ese lugar llamó a Moshe. Desde ese lugar nos está llamando a ti y a mí. Desde ese lugar santísimo. Para que nosotros podamos escuchar su voz y nos acerquemos a él. Ahora, vamos a pensar, ¿estás consciente que te debes a un rey? Porque muchas veces no somos conscientes de que venimos a un rey, de que entramos en un reinado donde el rey es el que ordena, donde se hace lo que el rey dice que se haga, donde el rey establece la manera y los protocolos en que nos tenemos que acercar a él, donde él es el que establece las reglas del juego. Ya mi opinión pasa a un segundo plano, porque lo que importa es la opinión de mi rey, porque yo me debo a ese rey, yo tengo un protocolo para acercarme a ese rey, yo tengo una forma de acercarme a ese rey. Y cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos damos cuenta y nos hace sentido que hay una manera específica de acercarnos al Abacadosh. Ahora, de aquí en adelante, tú vas a ser consciente que te estás acercando a un trono. Y que de la misma forma vas a tener que estudiar y instruirte acerca de todo lo que es el protocolo de la casa de nuestro rey y de cómo acercarnos a él de la manera más agradable y de la mejor manera. Porque nosotros estamos a veces acostumbrados a no vivir a vivir entre comillas en una disque democracia, y nunca hemos sabido qué es vivir en una monarquía donde tenemos un rey y nosotros somos sus súbditos. Nos debemos a él y le obedecemos por amor a él. Entonces, Baruch Hashem, espero que hayas aprendido durante esta parashá y que te haya servido para hacer sentido en muchas cosas que a veces encontramos en las escrituras y no entendemos a simple vista, pero que ya estudiándolas en el contexto hebreo y ya viéndolas en el contexto hebreo podemos entenderlas. Y hemos llegado al final. Hacemos la bendición después de la lectura de la Torá. Baruch Adonai Ameborah, bendigan a Yahweh, el que es bendito. Baruch Adonai Ameborah, bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendigan a Yahweh, bendigan a Adonai, el que es bendito, Baruch Adonai Ameborah Leolam Baed, bendito es Adonai, el que es bendito por siempre.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tu eterno Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tu eterno, que nos das la Torah a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Y la bendición sacerdotal arónica. Entonces, Yesimeja Elohim, que Efraín, Bejimanashes, Yesimeja Elohim, que Sara, Ribka, Rachel, Belea, que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, que el Eterno te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea, Lleva Bereja, Adonai, Beishmereja, Yair Adonai, Panadeleja, Bijuneca, Yis Adonai, Panadeleja, Bellaseleja, Shalom, que Adonai te bendiga y te proteja, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor, que Adonai dirija su mirada hacia ti, guiándote y ofreciéndote su paz. Besamuel Shemi al Bene Israel, Bahanía Barején, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén. Amén, Baruch Hashem. Y llegamos nuevamente al final de nuestro estudio de nuestras escrituras. Nuevamente damos gracias por habernos sintonizado, por estudiar juntos las escrituras. Se despide la morada Carolina Rodríguez. Una bendición muy grande de parte de Kaal Sayid Kala. Aquí arriba encuentras el botón para suscribirte en nuestro canal de YouTube. Encuentras también enlaces de otros estudios que hemos hecho de las escrituras. Y si realmente ha sido de bendición, dale un me gusta, dale un like, dedito arriba, que con eso nos ayudas en la difusión de las escrituras, porque YouTube maneja un algoritmo que entre más manitos arriba, pues mayor difusión hay de la información dentro de la plataforma. Entonces colabóranos, apóyanos con ese dedito arriba. Nos puedes buscar en las redes como Kaal Sayid Kala. Y si quieres apoyar a este ministerio con una ofrenda, puedes ir a la información del canal de YouTube. Ahí encuentras nuestra cuenta de PayPal para que puedas colaborarnos y apoyarnos con una ofrenda si ha sido de bendición este canal para tu vida. Pues ayúdanos todavía más a difundir las escrituras Baruch Hashem, por esta bendición tan grande que es estudiar su bendita Torah. Y Shalom, Shalom, bendiciones para todos.